Estamos en la oficina de Jared, él es un abogado que nos va a hablar sobre el tema de la inmigración. Un placer, gracias por recibirnos. Gracias por visitarme. Si yo estoy de forma ilegal en los Estados Unidos, la policía me frena, me piden los papeles, yo no tengo los papeles. ¿Qué pasa? Depende de dónde estás. Se llama los Estados Unidos porque tenemos 50 estados y en cada estado y hasta dentro de los estados hay diferentes políticas. Por ejemplo, aquí en Baltimore no te van a preguntar de su estatus migratorio. Ajá. Porque somos una ciudad santuaria. Estás en Alabama, en una área rural. Es posible que él está llamando a ICE para ver si llegan a agarrarte. O sea que depende mucho de donde vos estés, cambia mucho. Yeah. En el peor de los casos, el estado más duro que tiene Estados Unidos, ¿cuál es la pena que tiene? ¿Y es una multa? ¿Te deportan? ¿Qué es lo que sucede? Right, so, últimamente inmigración es un asunto federal. So, los estados no pueden darte un penal. Varios lo han intentado, pero realmente no es legal que ellos lo hacen. Ellos tienen que convencer al ICE que llegan para agarrarte. No te pueden arrestar por ser indocumentado un estado, una ciudad, solo los federales. O sea, hoy en día no te pueden arrestar. Correcto. Pero he visto que, por ejemplo, un state trooper te para por alta velocidad, pide a la licencia a todos en el carro, llama a ICE, te detiene hasta que ICE llega y sí, allí sí. Ah, ok. Ajá. O sea no que... quiero llevarte al otro, sí, se puede, pero ellos tienen que convencer un oficial federal a llegar. ¿Y en cuántos casos sucede eso? De cada 10 casos, ¿en cuántos sucede eso? Muy pocos. Pocos. Muy pocos, ya. Bajo Joe Biden, este tipo de comportamiento de los federales es muy poco, es muy poco. La mayoría de la gente que ellos agarran de la cárcel. So, te arrestaron por violencia doméstica. Después del caso, si tienes un culpable, la cárcel sí va a decirle al ICE y ellos van a llegar a... Pero la mayoría de los casos que nosotros vemos empezamos en la frontera. Te agarran entrando o entras por la puerta y pides asilo o algo así y te dan un papel para empezar su caso de la corte. So, la gran mayoría de los casos son casos donde la gente empezaron su caso al pisar el suelo estadounidense. Como latino, lo primero que pienso cuando me dicen, entras a los Estados Unidos y querés tratar de estar de forma legal, lo primero que pienso yo es, qué difícil, imposible, cuánto tiempo me va a llevar y cuánto dinero me va a salir eso. Esas son las preguntas. ¿Y es posible? O sea, ¿y cuánto tiempo me va a llevar? Depende mucho los factores personales que llevas. Por ejemplo, me imagino que entras ahorita con visa de turismo. So, si después de nuestra entrevista vamos al coffee y conoces a una mujer estadounidense, empiezan a ser novios, después se casan y ella te pide con su entrada legal y esposa ciudadana, 10 meses tiene su green card. Ah, mirá. Y bueno, ya que estamos... Interesante el tema. Right, pero si por ejemplo querés asilo, muy diferente. Vos sabés como hombre de la ley que muchas veces las leyes la gente trata de doblarlas. Entonces supongo que debe haber incluso en internet muchos servicios de mujeres que ofrecen eso. ¿Te ha ocurrido que ha venido un caso de un matrimonio falso que después la corte encontró que era falso? ¿O cómo hacen para comprobar, digamos, que vos efectivamente estás casado con esa mujer? ¿Hay una investigación? ¿Cómo es eso? Hemos visto entrevistas. Ellos a veces hacen una entrevista dividida. Te lleva Tommy a este lado, a su mujer al otro y le pregunta a los 50 preguntas y a cuál lado de la cama, dónde fue el último restaurante donde fuiste a cenar. Empiezan a decir a la mujer, si confesas ahorita no te vamos a dar problemas, si no, eso es un delito criminal. Ella empieza a tener miedo. O sea, no es una opción, digamos. O sea, hay un proceso muy riguroso realmente para comprobar que sea real el matrimonio. En la mayoría de los casos, mentir no sirve, no ayuda. Porque te van a hallar, Hay que hacer las cosas en la manera recta. A veces gente llega acá y me pregunta de eso, pero nuestra oficina no ayuda con eso. A veces tenemos que ayudar a la gente después de que eso no ha funcionado. Claro. Right. ¿Tuviste clientes de ese tipo? Exactamente. Pero la barra por fraude es grande, es fuerte. Es muy difícil arreglar después de fraude. Entonces, si hago las cosas correctamente, quiero venir a los Estados Unidos, pero no me enamoré con nadie, no tuve suerte. Soy, por ejemplo, mexicano. Acabo de llegar hace 2 meses a los Estados Unidos. Sí, pues.
Entonces hablamos de un mexicano que está huyendo de los carteles. Claro, exacto, aterrado. Sí. Él, por ejemplo, ellos querían que él hiciera un trabajo para ellos. Él es una persona recta, no quiere trabajar con los criminales y tiene que huir de su país. Llega acá, lo vamos a decir que entra, que lo agarran o no. Tú me dices en esta situación. Sí, lo agarran. Él estaba... agarran. Sí. Te van a dar este papel que se llama Notice to Appear. Eso empieza su caso de corte. De ahí, lo más importante, y nosotros hemos lanzado un programa que se llama Access 61 para ayudar a toda la gente a mandar su solicitud del asilo dentro del primer año. Si no lo mandas en el primer año, su habilidad de ganar baja muchísimo. So, este señor me ve en TikTok y él hace su 589. A los 6 meses puede tener un permiso de trabajo. Eso ayuda mucho. El proceso de la corte en los Estados Unidos tenemos un gran problema. 3 millones de casos atrasados en la corte. Muchísimo. Vemos casos que a los 7, 8, 9 años después de la entrada llegan al juicio. Pero él por lo menos tiene su permiso de trabajo. Claro. Si le para la policía en este momento, él puede decir, no, yo tengo un caso pendiente, tengo mi tarjeta de permiso de trabajo, tengo mi licencia, estoy esperando mi juicio. No es una vida como 100% estable, obvio, porque todo ahí está en la balanza, pero por lo menos tienes algo mientras. Claro, te quería preguntar eso, digo, porque si yo vengo como ilegal a los Estados Unidos y muy probablemente no me echen simplemente por estar de forma ilegal, ¿cuáles son los beneficios que tengo? Vos recién mencionabas, si yo tengo la Green Card, si hago los papeles necesarios para estar de forma legal, podés acceder a un trabajo en blanco, un trabajo legal. Con un permiso de trabajo se puede. No necesitas una residencia, solo con la tarjeta del permiso de trabajo puedes sacar un trabajo así. Pero pará, Jared, voy a tener que pagar taxis, ¿o no? Hay un dicho en inglés en los Estados Unidos que dice que en este país hay 2 cosas ciertas. Los taxes y la muerte. Tienes que pagar taxes aquí, Tommy. No estamos en Argentina. No, pero no es que tiene que pagar taxes. Y le voy a decir otra cosa con los taxes. Me encanta que lo mencionaste. Gracias. Hay una ley que muchos llaman la ley de 10 años. Y eso es si tú tienes 10 años aquí, un hijo ciudadano o esposa ciudadano y buen carácter y te intentan deportar, puedes usar esta defensa para sacar un green card y evitar deportación. Pero normalmente cuando abro el archivo del cliente, le digo, ok, vamos a su buen carácter. Muéstrame sus taxes. Claro. Es que alguien con buen carácter paga sus taxes. Paga sus taxes. Tenemos que pagar taxes en este país. Uno puede a veces conseguir un buen contador si tiene su propio negocio, como por ejemplo el tuyo. Tú puedes usar todos los gastos que tienes que hacer en su trabajo y descontarlo y hacer cosas, pero al fin del día, si ganas mucho, hay taxes. Tenés que pagar los taxes. La mayoría de tus clientes, la mayoría de la gente que llega hasta acá, hasta el estudio a vos, ¿qué tipo de clientes es? ¿Qué edad tiene? ¿De qué nacionalidades son? La mitad de mis clientes buscan un estatus que se llama el estatus juvenil. Estamos hablando de personas con menos que 21 años, no viven con ambos padres y que son víctimas de abuso, abandono o negligencia. Por eso estoy en TikTok, por eso quiero hablar con personas como tú, para hablar con los jóvenes, porque si ellos aprovechan de este programa, antes de 21 años, puedes conseguir un green card. Bien bonito para ellos. La mayoría de ellos hablamos de gente del triángulo norteño que se llama El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso es la gran cantidad de jóvenes que vienen acá. Pero si alguien de Argentina que está mirando esto, ¿puede aplicar también? Un argentino que es víctima de abuso, abandono o negligencia, absolutamente puede, right? Cuando hablamos de abuso y abandono y negligencia, hay jóvenes en Argentina que son víctimas de eso. Por ejemplo, su papá salió cuando tenías un año. Solo su mamá te dio crianza, vienes acá, ahora vives con tu tía, no vives con ambos padres, vives con un buen guardián, su tía, y eres víctima de abandono, se puede. Y lo hemos obtenido por argentinos, por ecuatorianos, por colombianos, por muchos de América del Sur. ¿Qué costo tiene? ¿De cuánta plata estamos hablando? Una abogada que trabaja aquí, que es de Argentina, pero ahora vive en Maryland, se enoja mucho cuando doy los precios, pero los voy a dar.
Y si alguien está viendo estamos en septiembre de 2024. Si lo ves en octubre de 2026, porque este video todavía tiene edad, es posible que el precio cambie. Obvio. Ahorita estamos hablando de $7,000 en Maryland y $9,000 a $10,000 en Nueva York, Nueva Jersey y California, donde lo hacemos. Sí, no es nada. Estamos hablando de poco dinero, o sea, estamos hablando de una green I mean, card, depende, right? Si tú eres, por ejemplo, los clientes que yo admiro tanto, que o sea, entiendo vas al que high sí. school, Bueno, sí, es mucho dinero. trabajas noche, Sí. pagar $500 al mes al abogado. Sí, es mucho dinero, pero Yeah. digo, en otros países te cobran hasta $250,000 para hacerte, por ejemplo, el pasaporte. El otro día veía, no me acuerdo ahora qué país, hay un país en África que van mucho la gente de Nigeria, porque con su pasaporte no pueden viajar, entonces van a este otro país y se hacen ahí por $250,000, ¿me entendés? El pasaporte. Hay otros lugares que, por ejemplo, para casar, una de estas chicas que hablábamos, para casarte de forma falsa en internet, hay avisos que son por $25,000. Tienes razón. Entonces tienes razón. me parece muy accesible, digo, para la gente que está mirando. Yeah. Es un esfuerzo impresionante, porque es mucho dinero, pero es una posibilidad real para gente que está en Argentina hoy, que tiene entre 18 y 21 años, de venir a los Estados Unidos y ser de residente. 10 a de un año ahí adelante lo podemos hacer. De un año a 21. No es Desde solo 1 a 10. 21. Right. Sí, lo hacemos con niños de 4, de 6, de 8. Sí, es más bonito de verdad porque el niño recibe su green card, tiene 11 años, nunca sabe lo que es vivir indocumentado. Bien bonito para este niño. Y hablando de valor, hay un estudio del Pew Foundation que dice que un green card en su vida, una persona indocumentada al green card, $600,000 más en su vida de ganancia y más años de vida por menos estrés. So sí, tiene un gran valor. Y $7,000 yo digo que para la mayoría de personas es posible. Nuestro despacho más que todo es para hacer la ley accesible. Right? Nuestros clientes no son ricos, no son grandes, son gente trabajador buscando su sueño americano. Impresionante. La verdad que estoy perplejo por lo que me contaste. Me parece súper interesante para todas las personas que están en Argentina, mucho del público que tengo que seguro que están mirando esto y estás en esta edad, tenés esta posibilidad. Bueno, el contacto está abajo en el video, le vamos a dejar los links a tu perfil y todo también para quienes te quieran contactar, el número de teléfono, absolutamente todo. Impresionante. Por un lado, entonces, muchos jóvenes, me decías. ¿Y vienen también familias enteras? Ya. So, la otra mitad de nuestro despacho es asilo. Eso es más caro. Normalmente hablamos de... Le dije el Access 61, ahí estamos cobrando menos que $2,000 por cada parte, pero lo hacemos en fases. Okay. Si uno quiere trabajo complejo, en un caso de asilo en la corte, cobramos $18,000. So, ahí está un poco más alto y más difícil ganar. En los Estados Unidos, generalmente, si no tiene abogado, tienes 20% probabilidad de ganar su caso en un juicio. Bajito. Imposible, digamos, sin una abogado. I mean, uno en cinco. Claro, o sea, Un argentino va a tener problemas en ganar asilo. ¿por qué? En los últimos años hay poca tradición de persecución política por ser gay. Argentina tiene una sociedad que protege a los ciudadanos. Tal vez por mucha gente la pobreza y otros factores le cuestan, pero la persecución que le puede pasar a alguien en Honduras, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, de que sé yo, mucho menos en Argentina. Como alguien que es parte de un partido que no ha ganado una elección, puede salir y marchar y la policía no le va a llegar a su casa y golpearte, nada de eso. Gracias a Dios, right? Sí, Uno totalmente. no quiere eso en su sociedad. De este otro grupo de clientes pasamos a una tercera edad. Viene gente que por ahí dice, bueno, me quiero retirar, tengo un dinero ahorrado, me quiero ir a vivir a Florida. Pero digo, bueno, Yo soy de Florida. ¿Vos sos de Florida? Mirá, increíble. Pero tengo que hacer los papeles, no sé dónde hacerlos. Ah, mira, está el abogado en Maryland, en Baltimore. No, absolutamente. ¿Se puede? Sí, nosotros trabajamos con los 50 estados. Nos encanta ayudar gente. Jubilarse en los Estados Unidos. Las opciones, siempre queda algunas visas de millonarios. Ajá. En este país nosotros amamos la gente rica. Eso es una gran parte de nuestra sociedad. Es obvio, right? Sí. El dólar es el verdadero rey de nuestro país y alguien puede invertir en un negocio en una forma pasiva con una cierta cantidad. Es más en Miami que en Nebraska.
porque nosotros queremos incentivizar, ¿así es una Incentivar, palabra? sí. Incentivar, gracias, inversión en otras regiones. Pero sí se puede en Miami, solo vas a necesitar invertir una cantidad, creo que al 800, 900 mil. Ajá. Bueno, un billete tenés que poner, digamos. Ya, es fuerte eso. Pero posible. Ahora, y con las últimas, ya te meto, no sé si te querés meter en este tema o no te quiero meter en un tema que te incomode. Las declaraciones de Trump sobre la comunidad haitiana, vos como abogado de inmigración, ¿tuviste repercusiones por ese tema? ¿O los clientes que te llegan, tenés clientes que sean de Haití, te consultaron por esto? O... Tenemos clientes de Haití. Ganamos un caso de asilo de Haití hace 2 semanas en la corte. Son buenos casos, right? Porque Haití es un... ¿Has visitado a Haití? No conozco, no conozco. Okay. Tengo pendiente, sí. Es un lugar bien difícil ahorita. Mucha persecución en muchos lados, right? Hay un líder de gangas que se llama Barbacoa, que básicamente es lo más poderoso en el país. Y alguien que se llama Barbacoa es el líder de su país. Sí. Yeah. So, es feo. Todas las mentiras de la población de inmigrantes, incluso los de Haití, tienen una fundación de racismo, right? El grupo de Haití, ellos los invitaron a Ohio. ¿Por qué? Trabajo. Ellos quieren trabajo y es probado en estudio después de estudio que los inmigrantes cometen delitos menos que los nacidos aquí, que trabajan más, que fundan una gran cantidad de las mejores compañías en este país, que inventan cosas, que son doctores, son abogados. Nosotros somos un país de inmigrantes y necesitamos más inmigrantes. Y inventar mentiras de odio para mí no logra nada y no es verdad. Y ojalá que Kamala Harris gane la elección y nosotros podemos salir de este momento tan feo de mentiras y racismo en nuestro país, porque sí ha sido bien oscuro este momento. Como abogado vos sos un poco psicólogo, me imagino también, porque los clientes vienen y tienen un problema, quieren resolver un problema, una situación que para ellos es, digamos, muy importante en su vida. ¿Y cómo es el proceso una vez que ya están los papeles, ya la persona se está sentando y por ahí, bueno, te tienen que seguir consultando por, no sé, cualquier otra cuestión administrativa? ¿Se integra realmente, digamos, los inmigrantes latinos de la comunidad latina, se integran a la sociedad norteamericana? ¿Vos qué es lo que ves de eso? Increíble. Ellos tienen un gran hambre para nuestra cultura, nuestra comida. Ellos llevan sus ideas, su cultura, lo mezclamos aquí y yo creo que el inmigrante latino es perfecto para los Estados Unidos. La mayoría de mis clientes quieren igualito lo que quieren un estadounidense. Un pickup, un Ford, un perro, una casa, sus chicos que van a la escuela y se hace un poco mejor que sus padres. Ellos llevan el sueño americano bien profundo en su corazón y levantan nuestra sociedad. ¿Hay alguna cosa que yo por ahí no te haya preguntado, que vos decís, che, esto estaría bueno, que la gente que está mirando el video se entere de este tema? Algo que tenga que ver con de todo lo que hablamos, que por ahí vos decís, che, esto quedó pendiente y me gustaría este mensaje final dejárselo a todas las personas que están mirando este video que por ahí les interesa venir a los Estados Unidos. Yo soy una persona que a veces en mi vida personal sufro con procrastinar y yo creo que mucha gente lo hace también con migración, si sea afuera o dentro de los Estados Unidos. Busca una consulta, right? En una media hora, 45 minutos puedes salir de no saber qué pasa en su vida, en su caso, y saber qué es su opción. Y en más que en la mayoría de las situaciones es miedo. No quiero saber porque si sabes o si sé y no es lo que quiero. Hay que dejar la ignorancia y saber cuál es que tiene de sus posibilidades. Bien o mal, ya sabes, ya puedes hacer un plan. Haga una consulta con un abogado de inmigración y veas las posibilidades si quieres arreglar algo en su vida o venir acá. Muchísimas gracias. La verdad que fue un placer charlar con vos, Jared. Muy esclarecedor, muy claro en los conceptos. Los que están mirando de otro lado ya saben, está toda la información abajo. Cualquier cosa si lo quieren contactar. Ha sido un placer. Gracias, hermano. Gracias. Bye.